noches, estimados amigos. ¿Cómo están ustedes? Soy Enrique Cornejo y estoy aquí en su programa Punto Crítico, un programa de análisis económico, social y político de la coyuntura nacional e internacional, que transmitimos en directo por Onda Digital Perú todos los días martes, como hoy, 17 de enero del año 2023, a las 7 de la noche, a través, de Onda Digital Perú y todos sus canales asociados. Bien, seguimos en este momento en una crisis política de la cual todavía no hemos salido, ¿no? Y que evidentemente los acontecimientos son tan rápidos que uno parecería que está en una situación hace mucho tiempo, pero en realidad acontecimientos de hace 2 semanas, con la rapidez con la que ocurren los temas, parecería que ya se han dado hace meses, ¿no? Recordemos que apenas hace menos de un mes estuvimos en una situación crítica. ¿Pero por qué? Porque el entonces presidente, el señor Castillo, decidió hacer un golpe de Estado. Es curioso, ¿no? La narrativa que hay ahora. Los que asusaron o hicieron el golpe, incluido el propio señor Castillo, afirman que ellos son más bien los que han sido afectados, son las víctimas de este tema, cuando es exactamente al revés. Y no olvidemos que el señor Castillo hizo ese golpe que no se consumó, no por el señor Castillo, porque él sí quería hacerlo, lo anunció por televisión a todo el país, sino porque las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y las principales instituciones de la democracia peruana, pero sobre todo destaco el tema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, no acataron la orden golpista. Eso es algo históricamente novedoso en la República del Perú, donde más bien, a lo largo de muchas décadas, en los 200 años de república que tenemos, hemos tenido, lamentablemente, participación muy activa de militares en el gobierno a través de golpes de Estado y también de autogolpes, ¿no? Propiciados por presidentes que entraron por la vía democrática, pero que después se, convirtieron en dictadores también, de una manera práctica, y ese es el nombre. Entonces, el que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, a través de sus jefes principales, sus comandantes supremos, hayan dicho no, nosotros somos institucionalistas, nosotros somos demócratas, nosotros cumplimos la Constitución, y la Constitución nos impide ser deliberantes y actuar en contra de lo que establece la norma constitucional, el Estado de Derecho, la separación de poderes. Y por eso es que se frustró el golpe. Si no, Castillo estaría de presidente o gobernando con los militares, como ya ha ocurrido en la historia del Perú, ¿no? Eso ha ocurrido apenas hace un mes. No es hace 2 años, no, hace un mes. Y entonces, como no estamos en la jungla, no estamos en la selva, estamos en una economía y en una sociedad democrática, aunque a algunos solo les guste la palabra democracia cuando les conviene, pero en una sociedad democrática, ¿no? Lo que importa es lo que dice la Constitución y lo que dicen las leyes. Y claramente, si el presidente entonces de la República, el señor Castillo, ¿no es cierto?, violó el artículo 117 de la Constitución y en flagrancia completa, de ahí su detención, porque todos fuimos testigos, o sea, los no sé cuántos estábamos viendo televisión o escuchando en ese momento, en esa mañana, cuando el señor Castillo anunciaba el golpe. Seríamos pues 10 millones de peruanos, de los 33 que somos. Ya dice, el artículo 117 de la Constitución dice: el presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, no es el caso, por impedir elecciones presidenciales, no es el caso, por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134. El artículo 134 establece mecanismos por los cuales puede disolver el Congreso, pero en este caso no eran esos
los que se invocaban, sino la deliberada y, digamos, discrecional decisión del señor Castillo, o por impedir reunión del Jurado Nacional de Elecciones y sus órganos electorales. Entonces, se incumplió un artículo de la Constitución, se violó la ley, se violó lo que establece la Constitución en su artículo 118. Corresponde al presidente de la República, uno, cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales. En 5 minutos, porque no fue muy largo el discurso, se violó 2 artículos de la Constitución y, disparándose al pie el propio señor Castillo, terminó provocando su destitución y, lógicamente, ya su detención por razón de, como digo, la flagrancia de un delito ya penal de sedición, ¿no? Porque ahora sabemos que el señor Castillo, en el interín entre que dio el mensaje y que se abandonó Palacio para ir a la Embajada de México, aunque ahora lo niegue, el propio presidente de México señala que recibió una llamada de Castillo pidiendo asilo, así que ya el señor Castillo no puede desmentir eso, pues, ¿no? O sea, porque tendría que mentir el presidente de México, que además es su amigo, ¿no? Entonces, claramente se iba del país, pretendía irse del país a la Embajada de México, y en ese interín entre el mensaje del golpe y que salió del Palacio camino a la Embajada de México, llamó al jefe de la policía y le ordenó que tomara el Congreso y le ordenó que capturara a la fiscal de la Nación. Esos son delitos flagrantes. Y hizo un concurso de delitos, abuso del poder, en fin, una serie de temas, en fin. Entonces, lo recuerdo porque como los hechos son tan rápidos, parece que la historia fuera al revés. Parece que la víctima fuera el señor Castillo, ¿no? Y que todos los que están protestando están defendiendo el voto ciudadano. Dicen, claro, el voto ciudadano llevó al señor Castillo en segunda vuelta a la presidencia. Sí, efectivamente. Pero el señor Castillo traicionó ese voto por su propia decisión. ¿Y saben por qué tomó precipitadamente la decisión de intentar dar un golpe y patear el tablero? Porque en el mismo momento que él da el mensaje, estaba un ex subsecretario de Palacio de Gobierno del gobierno de Castillo, ¿no? Dando un testimonio ante una comisión del Congreso y diciendo con lujo de detalles dineros entregados, reuniones realizadas, personas involucradas, en fin, temas que está el Ministerio Público en proceso de investigación. Quiero anotar, porque este es un tema que tampoco se dice con mucha claridad, o no se dice, ¿no? El señor Castillo está con prisión ya ordenada y sancionada en todas las instancias por el Poder Judicial, ya para la investigación de este delito de sedición por el golpe de Estado. Pero, además de eso, está pendiente del señor Castillo, ¿no? Todo lo que significa la investigación de los cerca de 10 cuadernillos fiscales que lo involucran por presuntos delitos de corrupción. A él, a miembros de su familia, a importantes colaboradores y cercanos colaboradores, e incluso a exministros de Estado. Entonces, esa es la situación. Pretenden, sobre todo a quienes viven en el exterior, darles un mensaje cambiado, pero no, el orden de las cosas es el que estoy contando con detalle, que evidentemente se puede verificar muy fácilmente. Ahora, entonces, el señor Castillo, ¿por qué está en la cárcel? Por su propia responsabilidad, porque violó la Constitución, cometió delitos y ahora está ese proceso avanzando. Con el debido proceso, tiene sus abogados, tiene sus instancias, hace sus recursos, pero está en investigación. De manera que el primer pedido, digamos, que algunos de estos grupos violentistas tienen, que liberen a Castillo, no tiene sentido, ¿no? Porque el señor Castillo está donde está por su propia responsabilidad, por su propia decisión y por las acciones que él en algún momento tendrá que responderse a sí mismo o ante sus votantes, ¿no? ¿Por qué lo hizo? En mi opinión, lo hizo porque se puso muy nervioso, porque evidentemente las
afirmaciones que en ese momento estaba haciendo su ex colaborador, hoy colaborador de la justicia, era evidentemente tantos hechos tan puntuales que seguramente son verdad, ¿no? No creo que haya tanta habilidad para mentir con tantos detalles, ¿no? Y sabiendo que además si se miente ante el Ministerio Público, eso tiene consecuencias legales para el que hace eso. Así que esa es la situación. Pero el segundo pedido que hacen quienes hoy día pretenden imponer su posición porque no saben que la democracia se establece con el diálogo, con los votos y con la persuasión, no con la imposición. La imposición es dictadura, dictadura de cualquier tipo, pero dictadura. Y estamos en el Perú en democracia, gracias a Dios. Y nos ha costado tener la democracia. Y vamos a defender la democracia. La democracia no se defiende insultando. La democracia no se defiende poniendo adjetivo calificativo al que no me gusta la posición o no me gusta este señor o esta señora que hablan tal cosa y por lo tanto hablo y ataco a esa persona. No. Quien pone diatribas, adjetivos, es normalmente en el 99.9% una persona que no tiene argumentos para discutir los argumentos que se dan. Entonces el insulto es una especie de defensa del que es mediocre, del que no tiene conocimiento o del que no tiene la razón. Y como no tiene la razón se desespera y entonces se insulta. Pero el insulto es hasta cierto punto un galardón para quien argumenta, porque al argumento debe ir un contraargumento. El propio señor Waldemar Cerrón, congresista de Perú Libre y hermano del jefe del partido Perú Libre, del lapicito, ¿no?, decía que las ideas se combaten con ideas. Muy bien, pues, pero yo no veo las ideas. Porque idea no es que cambien la Constitución. Eso es un eslogan, ¿no? Pero ¿cuál es el contenido? ¿Qué artículos de la Constitución? ¿Por qué? ¿Dónde está la casuística que sostiene eso? ¿Cuáles son los argumentos legales y constitucionales? ¿Qué implica esto para los ciudadanos realmente? No, no hay nada de eso. Es pura demagogia. Más allá de esa frase, no hay nada más que un intento de mantenerse o recuperar el poder que han perdido y que tenían con Castillo y tratar de hacerlo como sea, porque el tiempo corre en contra de los violentistas. Entonces, volviendo a la cronología de los hechos, el presidente Castillo deja de ser presidente y automáticamente la Constitución de la República entra en juego. ¿Y qué dice la Constitución? Cuando es vacado el presidente en ejercicio, viene quien ejerce la primera vicepresidencia. Y en este caso, la primera vicepresidenta era en ese momento la señora Dina Boluarte. Ahora, estos violentistas y otros dicen, no, la señora ha usurpado el poder. No, ella está ahí porque Castillo hizo lo que hizo y le correspondía estar. ¿Podía haber renunciado? Sí, podía haber renunciado, pero si no renunció, está legítimamente ahí. Tan legítimamente como Castillo estuvo en el año y medio que estuvo, porque ganó con las justas, pero ganó la segunda vuelta electoral con los votos. Así que eso no está en discusión, ¿no? Así que, con la misma razón por la cual Castillo decía, a mí me han hecho presidente con los votos, efectivamente, ¿no? Una situación muy curiosa, pero así pasó, ¿no? Y la señora Boluarte, que también fue elegida, porque escúchenme bien, probablemente muchos de los que están viendo o escuchando dirán, no, yo he votado por Castillo. No, no se vota por el candidato presidencial solamente. Al votar por ese partido, estás votando por la fórmula presidencial, que es presidente y primer vicepresidente y segundo vicepresidente o vicepresidentas, ¿no es cierto? Entonces tú al votar por el símbolo del partido, estás votando por 3 personas. En el caso de Castillo, había candidato a la presidencia, que era Castillo, candidata a la primera vicepresidencia, que era Dina Boluarte, y había candidato a la segunda vicepresidencia, que era el señor Cerrón, el jefe del partido. Pero el señor Cerrón fue, sacado de la contienda electoral por los órganos electorales, por el Jurado Nacional de Elecciones, en vista de sus temas judiciales, ¿no? Y sus sentencias, entiendo. Entonces, digamos que la fórmula presidencial entró coja, con un candidato a la presidencia, el señor Castillo,
y con una candidata a la primera vicepresidencia, la señora Boluarte. Vuelvo a la Constitución, sale el señor Castillo por lo que ya he explicado e ingresa la señora Boluarte legítimamente, constitucionalmente. Algunos dicen que se vaya la señora Boluarte. Ya, pero aquí no se hace lo que uno quiere, se hace lo que dice la Constitución. Siempre lo que dice la Constitución. Y la Constitución dice que si no hay ya vicepresidentes, o porque renunciaron, o porque no existen, en este caso, si la señora Boluarte hubiera renunciado, o si ahora, siendo presidenta, renunciara, como quieren algunos, entonces no es que hay elecciones inmediatamente. Escúchenme bien lo que les voy a decir, porque hay que leer para poder entender. No hay que hablar solamente, hay que leer. Si la señora Boluarte renunciara ahora, entra quien ejerce la presidencia del Congreso en este momento, porque ya no hay vicepresidentes. Y entra un gobierno provisional, es cierto, que tiene que convocar elecciones, es cierto, pero lo primero que va a tener que convocar, ¿no es cierto?, es a elecciones para un procedimiento que incluso es probablemente un poquito más largo que el que ahora se está definiendo, ¿no? Porque la norma establece un procedimiento y un tiempo mínimo para poder ejercer eso. Entonces, muchos no saben que si Dina Boluarte renunciara, espero que no lo haga porque no hay razón para que ceda a esa presión, que no es la presión mayoritaria. Ella está allí. Yo no voté, obviamente, como comprenderán, ni por el señor Castillo ni por la fórmula. La señora Boluarte, hasta antes de estos episodios, formaba parte del gobierno del señor Castillo, ¿no? Pero hay que respetar la Constitución. La señora Boluarte está ahí porque la Constitución lo dice. Si a mí me gustara, o si fuera mi opinión, debería ser otra persona, pero no es pues así. Así no funciona la democracia. La democracia funciona como dicen las normas, y la norma mayor es la Constitución. Entonces, si la señora Boluarte renunciara, entra el señor Williams, el presidente del Congreso, que deja de ser presidente y se va, como fue el caso del señor Sagasti, ¿no? Y efectivamente convoca elecciones, pero probablemente las puede convocar incluso para un periodo mayor. No es que tenga que convocarla al día siguiente. Entonces, ahí también hay un elemento que no tiene, digamos, factibilidad, que no es posible realizarlo, digamos, de una manera inmediata, como se dice, ¿no? Como se engaña a la población. Tercer argumento, ¿no? Cierren el Congreso. Claro, yo entiendo, el Congreso está muy desacreditado y con honrosas excepciones, este Congreso, como los anteriores, inmediatamente anteriores, es un Congreso que realmente deja mucho que desear. La misma actitud de los congresistas en este momento, de displicencia, de no tomar la situación con la gravedad con la que estamos viviendo los peruanos, es una demostración que no entienden nada. Repito, hay honrosas excepciones, pocas, lamentablemente. Pero la gran mayoría de congresistas que escuchamos, vemos en las entrevistas, están en otra nota, como dicen los jóvenes, ¿no? Pero, de nuevo, no podemos hacer... A mí tampoco me gusta el Congreso que está aquí, sinceramente. Si me pidieran mi opinión, yo diría, sí, este Congreso debe irse, pero debe irse de acuerdo a la Constitución. Y entonces, ¿qué es lo que está ahora en camino? Para que tengan claro ustedes todos los elementos, así hablando con tranquilidad, sin adjetivos calificativos y usando los procedimientos legales y constitucionales. No simplemente quiero que se haga esto y punto, no me interesa el razonamiento ni la legalidad. Así no se trabaja, así no se puede hacer las cosas, ¿no? Además, si uno intenta imponer así las cosas, está claramente demostrando su actitud, ¿no? De no tener una vocación democrática, una actitud claramente dictatorial, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que ha pasado? El Congreso, de acuerdo a la Constitución, ha votado para adelantar las elecciones. Porque, por cierto, en este momento, constitucionalmente, a la señora Boluarte le corresponde ser presidenta hasta el 2026, para completar el mandato del señor Castillo. Mandato de voto popular. Y la señora Boluarte es parte de ese voto popular. No es una funcionaria que fue elegida por Castillo. Fue votada
por quienes votaron por la fórmula del lápiz del Partido Perú Libre. Entonces, a la señora Boluarte le correspondería ir hasta el 2026, igual que el Congreso. Pero claramente la realidad social y política nos indica que hasta el 2026 es algo insostenible. Entonces, eso implica que hay que, todos con un desprendimiento y con un realismo y pragmatismo, tienen que adelantar las elecciones. Entonces ya se votó, hay un procedimiento para cambiar eso, para adelantar las elecciones. Como las elecciones están marcadas en un periodo de 5 años, ya hay un periodo constitucional en marcha, tiene que cambiarse la Constitución con una disposición transitoria que se incluye en la Constitución para esta situación. Y decir que en este caso, en el mandato que está vigente, ¿no?, hasta el 2026, se recorta para que las elecciones sean en el primer trimestre del 2024 y en primera y segunda vuelta, en el segundo trimestre, y el cambio de gobierno se haga el 28 de julio del 2024. Así están las cosas. Para lograr ese cambio constitucional, se tuvieron que lograr 87 votos en una primera legislatura. El Congreso se maneja por periodos o legislaturas. Eso ya se votó y se obtuvo más de 87 votos, ¿no? Ahora, la segunda votación que tiene que darse en la inmediata legislatura, que se había planteado para el 1 de marzo, ¿no? Ahora el Congreso ha decidido adelantar esa legislatura. Ya no va a ser el 1 de marzo, va a ser el 15 de febrero. Es decir, dentro de 3 semanas. Y en esa ocasión, la primera tarea que el Congreso tendrá que hacer es votar de nuevo por la reforma constitucional para adelantar las elecciones al 24. Si se logran, como supongo se tendrán que lograr, si no sería una vergüenza del Parlamento, si se logran nuevamente más de 87 votos, quedará consagrado el cambio constitucional para hacer las elecciones en el primer trimestre del año 24. Inmediatamente, ya con esa fecha cierta, ya consagrada constitucionalmente, entonces la presidenta Boluarte puede inmediatamente convocar y poner fecha a la elección. Y entonces a partir de ahí empiezan a correr los plazos electorales. Yo les aseguro, estimados amigos que nos siguen en este programa, que varios, si no casi todos, los dirigentes que están detrás o que están en las manifestaciones en las carreteras y en las ciudades ahora, van a querer ser candidatos. Van a querer ser candidatos y su plataforma de candidatura va a ser: yo estuve en la lucha contra el gobierno, la oligarquía y todos los epítetos que normalmente ponen, ¿no? Están haciendo su campaña electoral ya. Por eso la fecha de las elecciones es importante, porque una vez que haya fecha de elección, empiezan a correr los plazos electorales. Primer tema, ¿por qué las elecciones no se pueden hacer en 3 meses? O en 6 meses, como quieren algunos. Lo voy a explicar, paso por paso. Primero, porque hay una ley electoral. Ustedes dirán, pero la ley electoral también se puede cambiar. Momentito. Sí, pero no me van a hacer creer que si hay elección dentro de 3 meses, vamos a garantizar que esas elecciones sean limpias, transparentes y adecuadas. No, pues, eso es una trampa a la que nos quieren llevar los violentistas que saben que quieren agua para su molino y que saben que eso es así. El tiempo va en contra de ellos, porque ellos lo que quieren es acelerar esos plazos para justamente que la población que está enojada, que hay problemas de diferente tipo, pues tenga, cuando vaya a votar, ese sentimiento de enojo y vote de nuevo, esperan ellos, por estas posiciones radicales y violentistas. Esperan que salga un nuevo Castillo o algo parecido en las siguientes elecciones. Y yo me atrevo a decir, me puedo equivocar, pero estoy diciéndolo al aire y estará grabado, y si esto más adelante lo recordamos, podremos poner el video. Me atrevo a decir que la población en una próxima elección, si por alguien está, no creo que esté en estos momentos con una disposición de votar por alguien en particular, porque ni sabemos quiénes pueden ser los candidatos. Porque eso es un tema que también hay que definirlo en función de qué dice el Jurado Nacional, quiénes pueden participar, qué partidos. Ese es otro tema. Pero
Me atrevo a afirmar, y si me equivoco lo reconoceré hidalgamente, como se hacen las cosas decentemente y en democracia, pero si no me equivoco, lo pondré y lo recordaré. Me atrevo a decir, digo, que en una próxima elección, contrariamente a lo que piensan violentistas y radicales, la gran mayoría de los peruanos vamos a votar por una opción que no se parezca en nada a la que hemos tenido en los últimos casi 2 años. Es decir, si algo va a pasar en una próxima elección es que candidatos radicales de izquierda no van a tener lo que esperan tener, digamos, agua para su molino. Y les voy a poner un solo ejemplo de cómo eso está ya ocurriendo, ¿no? Hemos tenido en octubre del año pasado elecciones municipales y regionales. ¿Qué pasó con el Partido Perú Libre? ¿Qué pasó con el Lapicito? ¿Qué pasó con varios partidos? ¿Qué pasó con Juntos por el Perú? Que creo que ya ni está. Pero bueno, ¿qué pasó con esos partidos? Perú Libre en su zona de confort, que siempre ha sido la región Junín, prácticamente, si no ha desaparecido, casi. Y a nivel nacional ya ni qué decir. Eso es una señal de que la población vota con inteligencia. No va a votar como quieren los radicales, con digamos, la cólera y el hígado que justificadamente tiene por muchos temas, por muchos aspectos. Pero con la violencia no se va a solucionar nada. Volvemos entonces a nuestra explicación. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando la señora presidenta ya tenga el cambio constitucional, ella señala fecha de elecciones, convoca, así dice la Constitución, y a partir de ahí empieza a correr el periodo electoral. Tiene que tener un periodo que no puede ser muy corto. Primer tema, hay que cerrar el padrón electoral. A ver, ¿cuántos de los que me están viendo ahí han cambiado de dirección o todavía tienen una dirección en la que no están viviendo ahora? Bueno, una vez que se cierra el padrón electoral, se vota donde dice el DNI. A ese momento, no al momento de la elección. Eso se cierra un año antes. Un año antes. ¿Se dan cuenta? ¿Qué queremos? ¿Hacer las cosas a las locas para que de pronto haya un padrón electoral en el que no se hayan pulido o sacado los fallecidos? Han habido lamentablemente muchos por la pandemia, además de los que normalmente han fallecido. Entonces, esos son los temas que hay que conversar, hay que explicarlos, porque una cosa es el grito, la violencia, el no diálogo, ¿no? Y otra cosa es que tengan razón quienes están en esa posición. Vamos a seguir en esta explicación que espero que esté dando luces sobre algunos aspectos que no se tocan, pero vamos a hacer una pausa. Volvemos dentro de un momento. ¿Cómo están? Les saluda la doctora Mónica Salas y todos los viernes a las 7 de la noche tenemos un encuentro juntos en su programa. Usted es el juez. No se olviden, a través de Onda Digital Perú. Todos los miércoles a las 9 de la noche los espero en Lapsus por Onda Digital Perú para que sepas la verdad, para que te enteres lo que realmente debes saber y para que no te dejes engañar por otros que siempre mienten o engañan a la población. Lapsus, Onda Digital Perú, miércoles 9 de la noche. Seguimos en Punto Crítico y espero estar haciendo un análisis lo más pausado y pedagógico posible, porque los elementos que estoy dándoles son los elementos que tienen que ser explicados. De repente usted, amigo que me está viendo, no está de acuerdo con eso. De repente usted cree que hay que cambiar aspectos de esta Constitución, de estos procedimientos. Muy bien, entonces hay que seguir el procedimiento constitucional para cambiarlo. No se hace por la fuerza. Y para cambiar esa Constitución hay que hacerlo a través de los votos. Perú Libre y los congresistas radicales partidarios del señor Castillo han vendido la idea de que se ha tratado de impedir que el pueblo se pronuncie a través del referéndum. Pero el referéndum tiene sus artículos constitucionales bien definidos. Está establecido en la Constitución, pero no como me da la gana.
el señor Cerrón, los congresistas de Perú Libre, lo que han querido, y Castillo cuando era presidente, lo que han querido es que haya un referéndum directamente para hacer una asamblea constituyente. Eso no está previsto en la Constitución, porque la asamblea constituyente no está en la Constitución, ¿no? Para cambiar la Constitución parcial o totalmente, y dicho sea de paso, esta Constitución ya no es la Constitución del 93, que además, otra cosa que no se dice, esta Constitución del 93, que ahora tiene más de 50 cambios en las últimas décadas, o sea que ya exactamente no es la Constitución del 93, exactamente, ha ido evolucionando, ¿no? Pero evolucionando con cambios parciales, no con un cambio total para no saber qué, ¿no? Esta Constitución, digo, fue aprobada por referéndum precisamente. Y la población votó mayoritariamente porque se aprobara. Nadie dice eso. Dicen, no, esta Constitución fue producto del golpe, del autogolpe del señor Fujimori, y fue una Constitución dictatorial. Bueno, la constituyente se votó. Yo en ese momento tampoco estaba de acuerdo con ese proceso, pero se votó, los constituyentes fueron, los constituyentes hicieron su proceso, y luego se sometió al referéndum, y el referéndum ganó en sí. Y quienes estamos en democracia tenemos que aceptar la votación. Cuando hay votación en contra, se acepta. Cuando yo gano, muy bien, me tienen que aceptar. Ese es el tema. Volviendo al punto, entonces, esta Constitución establece que los cambios en la Constitución, parciales o totales, se hacen a través de pedidos que puede hacer el presidente de la República, se puede venir del propio Congreso, puede haber incluso un planteamiento que viene de la sociedad civil, digamos, a través de determinadas firmas, sí, pero siempre pasa por la aprobación del Congreso. Y el Congreso lo aprueba de dos maneras. Una primera es con dos votaciones arriba de 87 votos, que son 87 votos. Es la votación calificada sobre 130 congresistas. O sea, para cambiar la Constitución, ¿no? La valla es alta, pues. Se necesitan un porcentaje alto del total de 230 congresistas. Esos son 87 o más votos. Entonces, para cambiar la Constitución o para cambiar leyes orgánicas de especial importancia, se necesita esa votación importante, esa votación que es una votación especial. Entonces, se vota, si se logra 87 votos, se espera la siguiente legislatura, se vota por segunda vez, 87 votos o más, ya está el cambio constitucional. O se vota, pero no se consiguen los 87 votos, pero sí se aprueba, por ejemplo, se consiguen 65 votos a favor, no 87, 65 de 130. Entonces, esa segunda votación ya no se produce, sino se va a referéndum. Ahí está el referéndum dentro de esta Constitución. Pero claro, ese no es el referéndum que quieren los señores de Perú Libre y los que reclaman nueva Constitución. Ese referéndum no quieren esa forma. Lo que quieren es, llevar a presionar para imponer un referéndum que no está aquí, que sería inconstitucional y que evidentemente genera todo un tema que sin duda nos pondría no en una situación de mejora de nuestros problemas, sino en una complicación mayor. Sigo con los temas. Entonces, primero, ¿qué hay que hacer? Una vez que la presidenta convoque elecciones y fije fecha, se cierra el padrón electoral. ¿Qué más hay que hacer? A partir de ahí vienen los cronogramas electorales. Empiezan a ver qué partidos y organizaciones políticas van a participar, ¿no? Son los que están inscritos en el Jurado Nacional de Elecciones. En este momento, miren otro tema importante, en este momento me parece que hay alrededor de 10 o 12 partidos inscritos y unos 15 que están queriendo entrar, antiguos y nuevos. Desde mi punto de vista, deberían participar todos. Democracia es eso, no hay que tenerle miedo a diversas candidaturas. Otra cosa es que los ciudadanos fragmentemos el voto entre 20, porque pueden haber 20 candidatos, pero la gran mayoría nos ponemos de acuerdo en uno o dos. Y entonces seguimos cada quien respetando la Constitución. Vamos a ver qué pasa, porque yo estoy convencido de que la población al final del día va a votar con gran lucidez y con gran responsabilidad y no vamos a cometer los errores del 2021 que hicieron que Castillo sea presidente.
Castillo fue presidente por los votos, pero también porque se dispersó todo el voto en muchos candidatos y porque 7,5 millones no fueron a votar o votaron blanco y viciado en la primera vuelta. Esa es la realidad, ¿no? Ahora bien, los partidos, para mí, deberían ser todos, incluso los que están ya terminando su inscripción, ¿no? Ese es otro tema que hay que definir. Si la elección es dentro de 3 meses, van a estar los mismos. Yo no sé si ustedes estarían de acuerdo que entren los mismos. Lo mismo me refiero a los mismos partidos y tal vez hasta mismas caras conocidas. Entonces, ¿qué cambio vamos a hacer? Entonces, tiene que haber apertura y por eso los organismos electorales también tienen que tener reformas, porque tienen que volverse más democráticos, tienen que volverse más transparentes, tienen que volverse más independientes y eso no lo tienen ni el Jurado Nacional de Elecciones en este momento, muy cuestionado, ni la OMPE ni la RENIEC, ¿no? Muchas dudas se han generado en los procesos electorales y eso no puede seguir así, porque ahí está la garantía de que el voto se respete, el voto de cualquier ciudadano peruano. No importa si tiene dinero, si no tiene dinero, si pertenece o no pertenece a un partido, su voto cuenta. Y eso es la esencia de la democracia. Entonces, volviendo al punto, ¿qué partidos van a participar? Y luego van a elegirse los candidatos con democracia interna o a dedo. Porque si quieren hacer la elección corriendo, no va a haber democracia interna. Nuevamente vamos a tener el problema de candidatos, sobre todo al Congreso, que no van a tener el perfil y que seguramente entrarán porque pusieron más dinero para apoyar la campaña del partido. No, eso no puede pasar. O queremos que estar en los mismos, en ese círculo vicioso permanentemente. Todos estos temas hay que revisarlos en estos meses, ¿no? Y por eso es que no se puede hacer a las patadas una elección. Ya se está adelantando el tiempo, 2 años, el periodo constitucional de este gobierno. Y me parece prudente en la medida en que hagamos todo lo que hay que hacer. Y ese es el objetivo también que tiene que cumplir el Congreso y el propio Ejecutivo, porque tienen que todos poner una cuota de desprendimiento dadas las circunstancias de gravedad. ¿Qué más tiene que ocurrir? Bueno, tienen que presentar sus propuestas de gobierno, sus programas de gobierno. ¿O vamos a repetir la historia del 21? Por favor, entren a la página del Jurado Nacional de Elecciones. Todavía está Plataforma Electoral Elecciones Generales 2021. Busquen Perú Libre. Hagan clic ahí en Perú Libre y va a aparecer su plan de gobierno, que no es ningún plan de gobierno. Es un folleto ideológico que habla de la concepción marxista-leninista que tiene el Perú Libre para el Perú. No hay una sola propuesta de gobierno. Todo es ideológico. Y así mucha gente votó por Perú Libre, sabiendo o sin saber o no importándole que no estaba preparado para gobernar. Y luego Castillo, a confesión de parte, releva de prueba, en esa entrevista que hizo a CNN en español, dijo que él no estaba preparado. La palabra que usó es: a mí no me han inducido para ser presidente, así que denme tiempo para aprender. Con tal frescura respondió eso, ¿no? Uno no va a la presidencia para aprender. Uno va a la presidencia para servir con lo que ya conoce, con lo que ya sabe, con lo que puede aportar, ¿no? Muy bien. Entonces, seguimos. ¿Qué más hay que hacer? Bueno, presentar las propuestas de gobierno a tiempo, ¿no? Garantizar que haya transparencia en las elecciones internas y que los candidatos al Congreso y a las planchas presidenciales sean idóneos, no tengan sentencias, no tengan temas que hacen conflicto de intereses con los puestos a donde postulan. Todo eso requiere un mínimo de tiempo, no mucho tiempo, pero un mínimo de tiempo. Y luego hay que garantizar las propias elecciones, ¿no? En primera y seguramente en segunda vuelta, ¿no? Y los debates que son importantes. Entonces, esto no se puede hacer a las patadas, estimados amigos. Estoy explicando con la Constitución en la mano cómo es que se debe hacer este tema. Entonces, en concreto, para terminar esta parte, en este momento, estamos hoy día 17 de enero, dentro de prácticamente menos de un mes, el Congreso se volverá a reunir en segunda legislatura y en segunda votación para votar el adelanto de elecciones, y si salen más de 87 votos, como esperemos que sea, queda consagrado el adelanto de elecciones y al día siguiente la señora presidenta puede iniciar el cronograma electoral convocando con fecha firme a las elecciones 2024. Hacemos un alto nuevamente y volvemos a la última parte de nuestro programa.
esta última parte quiero volver a la Constitución. Quiero leerles, estimados amigos, disculpen que haya sido un programa de Constitución, pero es el momento. Quiero leerles una parte del artículo 137 de la Constitución que está en el capítulo 7, que llamado régimen de excepción. Dice así: el presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar por plazo determinado y en todo el territorio nacional o en parte de él, y dando cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente, los estados de excepción que en este artículo se comparten. Solo voy a leer el primero, que es el pertinente. Estado de emergencia. En caso de perturbación de la paz o del orden interno, en este caso del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la nación, en esta eventualidad puede restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a libertad y seguridad personal, inviolabilidad de domicilio, libertad de reunión, ojo con esto, libertad de tránsito en todo el territorio comprendido en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2 y en el inciso 24, apartado F del mismo artículo. En ninguna circunstancia se puede desterrar a nadie. El plazo del estado de emergencia no excede de 60 días. Su prórroga requiere el nuevo decreto. En estado de emergencia, las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno si así lo dispone el presidente de la República. Luego hay otra situación más grave todavía que se llama estado de sitio. Ahí no estamos. Pero claramente, estimados amigos, este artículo 137 de la Constitución establece que en circunstancias, por ejemplo, como las que estamos viviendo, ¿no? Incendio de locales públicos, toma de carreteras, enfrentamiento abierto con la policía y las Fuerzas Armadas, intento de inutilizar aeropuertos, intento ayer de incendiar una tubería de Petroperú, ¿no? Y intento de tomar plantas mineras y de malograr el gasoducto del gas de Camisea. Estos hechos se están produciendo y esos son delitos de terrorismo. Eso no son protestas que la Constitución permite. Esos son actos violentistas, terroristas, actos que están reñidos contra muchos artículos de la Constitución y del Código Penal, son delitos. Entonces, como habrán notado de la lectura del artículo 137, aquí hay un problema. Yo entiendo que la presidenta, como ha estado siendo parte del gobierno hace apenas un mes, tiene pues estas situaciones en las cuales sus decisiones no son muy firmes, ¿no? Hoy día ha declarado, cito, una actividad pública, la señora Boluarte, que refiriéndose a los que vienen a Lima, supuestamente a la llamada toma de Lima, ¿no? Dice, yo los llamo a tomar Lima, dice, pero en paz y en calma. La pregunta que yo les hago es, ¿se puede tomar Lima en paz y en calma? ¿Se podrá visitar la ciudad, ¿no? Para hacer turismo, pero tomar Lima, sitiar una ciudad en calma, es como decir, vengan, pero hagan lo que no van a hacer, porque claramente si vienen a la toma de Lima, como lo llaman, van a querer tomar acciones violentas contra edificios públicos, contra el Congreso, se van a enfrentar a la policía, y ojalá que me equivoque, van a intentar que haya consecuencias, que haya heridos y muertes. A eso vienen. No vienen a entablar un diálogo, a decir, miren, cambien esto, hagan esto. No, vienen a presionar. Plataforma, cierren el Congreso, que renuncie la presidenta, que adelanten las elecciones y una asamblea constituyente para una nueva constitución. Ya. ¿Qué es eso? Su plataforma, ¿cierto? Su plataforma. Que repiten y repiten y repiten, digamos, casi de memoria, muchos. La pregunta es, ¿al día siguiente qué? Si cambia la Constitución, ¿qué? ¿Se mejora el empleo? ¿Se mejora la seguridad ciudadana? ¿Mejora la educación? ¿Mejora la salud pública? ¿No? De automáticamente empiezan a construirse las carreteras o los caminos o los drenajes pluviales o los canales de regadío. No, pura demagogia. ¿Saben?
¿Por qué quieren cambiar la Constitución? Discúlpenme que sea tan directo. Quieren cambiar la Constitución porque así como ocurrió en la Venezuela de Chávez y hoy de Maduro, o en la Bolivia de Evo Morales, o en la Nicaragua actualmente de Ortega, o en el Ecuador de Correa, o en la Cuba anteriormente, pero saquemos a Cuba. El primer paso que dieron para la famosa revolución bolivariana, ¿no?, fue cambiar la Constitución. Pero para mejorar la vida de la gente, de los ciudadanos, no. Si no, no hubieran 7 millones de venezolanos fuera de Venezuela y 1 millón de esos venezolanos aquí en Perú. ¿Por qué están los venezolanos aquí en Perú? ¿Porque son unos reaccionarios antipatriotas porque no quieren a su país? No, porque no hay dinero en su país, porque no hay cómo comer, porque no hay empleo, porque no hay inversión. Entonces tienen que salir para mandarle dinero mensualmente a la familia que queda allá. Esa es la realidad y no la podemos entender viéndola como la estamos viendo aquí. ¿Eso queremos? Y en Bolivia. Bolivia es un país dividido en dos, Santa Cruz y el resto de Bolivia. Es un país lindo, yo lo conozco. Yo he enseñado en Bolivia, en la Universidad Andina Simón Bolívar, en Sucre, en Quito, en La Paz, ¿no? Yo he enseñado allí por años, me parece una tierra linda y los bolivianos son gente muy buena. Pero estos políticos radicales que pretenden, mesiánicos, que pretenden cambiar la vida con sus ideas trasnochadas, Bolivia hoy día es un narcoestado. Viven del narcotráfico. Y cuidado, esta influencia para esta independencia del sur peruano para formar otro país, un país aymara, no es otra cosa que el caballo de Troya como se disfraza para crear un corredor abierto de la ruta del narcotráfico hacia el Pacífico. De eso se trata este tema. De eso se trata este tema. ¿O acaso creen ustedes que los contactos de Evo Morales con el narcotráfico no existen? ¿Quién financia todo esto? Entonces sí, hay muchos problemas en nuestro país. Hay reclamos urgentes, hay reclamos absolutamente válidos de la población. Y cuidado, parte de esos reclamos corresponden al gobierno nacional, sí, pero una gran parte de esos reclamos deberían ser contra sus autoridades regionales y municipales, porque muchos de estas regiones que están protestando, por ejemplo, Arequipa, Puno, Cusco, Tacna, tienen canon. Miles de millones de soles en canon. Ahí no debería haber pobreza ya. Y eso no es culpa del gobierno nacional, ni del modelo económico, ni de la Constitución, ¿no? Eso es culpa de dirigentes, de autoridades regionales y locales que no han sabido usar el dinero porque no lo han gastado, o lo han gastado con corrupción, o lo han gastado en monumentos y en nuevos edificios y en nuevas plazas públicas, pero no en agua y desagüe, en caminos y en colegios de calidad y en centros de salud de calidad para su población. Pues hablamos claramente. ¿Por qué quieren cambiar la Constitución? Yo les voy a decir. Porque quieren cambiar 2 temas en la Constitución. 2 nada más. Todo lo demás es puro discurso y puro bla, bla, bla. El primer tema que quieren cambiar es que en el capítulo de cómo se elige a un presidente, quieren la reelección permanente, indefinida. Para tener N gobiernos, como el señor Ortega, que no sé cuántas veces, años ya está de presidente allí. O como Maduro, que sigue la herencia de Chávez, pero si Chávez viviera, ahí seguiría. Y el presidente actual de Bolivia es en realidad un presidente que es apenas una fachada, porque el verdadero presidente es Morales, ¿no? Entonces, realmente tenemos que madurar, tenemos que reflexionar, no nos dejemos llevar por la cólera, no nos dejemos llevar por lo que dice el titular, menos por quienes solo ofrecen violencia, caos y no me dan ninguna solución a mi problema real. ¿Cuál es mi problema real? Tu problema real. Me falta empleo. Necesito más ingresos para llevar a mi familia. Necesito que no me asalten en la calle. Necesito seguridad ciudadana. Necesito tener un colegio de calidad para mis hijos. Necesito un centro de salud donde yo llegue y por lo menos me atiendan en lo básico y no que esté allí tratando de llegar a un hospital donde no me pueden atender porque hay N gente que quiere y solamente se atiende a los que se puede atender. Entonces, la pregunta es, ¿un cambio de constitución
va a arreglar eso? No, estimados amigos, no. Si yo entrara a cada tema, ya no me da el tiempo, yo les podría demostrar. Por ejemplo, decía cuando era presidente Castillo, yo quiero cambiar la Constitución para que la educación sea de calidad. Aquí dice que la educación debe ser de calidad. Entonces el problema no es la Constitución, el problema es cumplirla. ¿Cuál es la propuesta que hizo Castillo cuando era presidente, siendo maestro, sobre la educación? Díganme, por favor, ¿cuál es su propuesta de educación? No hubo, ni habrá. Porque lo único que hicieron en educación fue poner o imponer a un nuevo sindicato para que le haga competencia al SUTEP. Eso es lo único que en educación hicieron. Y en salud también decían que hay que cambiar la Constitución para que la salud esté al alcance de todos. Ya dice aquí que la salud esté al alcance de todos. Quieren cambiarle de redacción. El problema no es la Constitución. El problema es la política de salud que se tiene que desarrollar para fortalecer los centros de salud, las postas médicas, que son el primer nivel de atención de la salud. Y con respecto a eso, ¿qué cosa se nos ha dicho? Al contrario, la vacunación que mal o bien estaba desarrollándose, la hemos desandado. Terminaron las campañas para vacunar, mucha gente está sin la cuarta vacuna, muchísima gente está sin la tercera vacuna. Entonces, realmente, un gobierno, el de Castillo, que solo hizo retroceder al Perú enormemente. Y si no fue más, fue porque toda la sociedad en su conjunto, o la gran mayoría de la sociedad en su conjunto, las instituciones, la Fuerza Armada, la policía, pero también las instituciones del sistema democrático, hicimos cada uno en su espacio todo lo que pudimos hacer para que no pudieran avanzar en ese proyecto. Entonces, la primera razón real por la que quieren cambiar la Constitución es para mantenerse en el poder. Acordemos lo que dijo el señor Bermejo, congresista de Perú Libre, sobre la democracia. Esas son, discúlpenme la expresión, entre comillas, estoy citando al señor Bermejo, esas son pelotudeces democráticas. Dicho de otra manera, eso de la democracia, ¿quién cree en eso? Por supuesto, ellos quieren entrar usando la democracia, pero para quedarse en el poder e imponer una dictadura, una autocracia, como Venezuela, como Nicaragua, como Cuba, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una razón. Y la segunda razón, quieren cambiar el título tercero y particularmente el artículo 58 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 58 de la Constitución? La iniciativa privada es libre, se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de promoción del empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. Quieren cambiar este capítulo. Cuando una vez se le preguntó a un congresista de Perú Libre, ¿y qué quieren poner ahí? Queremos poner una economía estatal de mercado. Yo soy economista, señores, y les puedo afirmar que no existe en el mundo una economía estatal de mercado. Es un invento para una declaración periodística. Y sí han habido economías estatales, centralmente planificadas, los países comunistas, socialistas, pero ya ninguno de ellos es socialista, ¿no? Ni Rusia, que era la antigua Unión Soviética, tiene ese modelo en este momento. Tuvo su perestroika, su glasnost, tiene un modelo autoritario, pero de comunista ya no tiene casi nada. Y China, me dirían, China sí es comunista, un momentito, será comunista en lo político, pero en economía, que estamos hablando de economía, es la economía más pragmática que conozco. Y entonces, en la práctica, ¿para qué el cambio de constitución si no va a resolver los problemas que la gente quiere que se resuelvan? Es un engaño. Claro que hay que cambiar muchas cosas. Y hay que reformar al Estado, sí, hay que modernizarlo para que sirva a la gente realmente, para que haya salud, educación de calidad, infraestructura de agua y desagüe, comunicaciones de calidad, justicia, etc. Pero eso no se hace con violencia, eso no se hace con caos, eso no se hace rompiendo la Constitución, eso se hace primero conversando, respetándonos todos y luego tomando decisiones. Y claro que tienen que cambiar la manera en que se hace la política, en el Ejecutivo, en el Congreso y en las elecciones. También tenemos que cambiar en nuestra manera de votar. Hay que votar más conscientemente, hay que votar pensando antes por quién vamos a votar. Ya tenemos experiencia, ya nos ha ido mal, entonces tenemos que hacer lo que corresponda. Pero nada se consigue con violencia, con radicalismo o con imposición. Eso es dictadura y no hay dictadura en el mundo que sea exitosa. Yo prefiero una democracia imperfecta, prefiero 100.000 veces una democracia con problemas que una dictadura que me puede ofrecer el oro y el moro
pero al fin y al cabo, no se olviden de esto, dictadura es. ¿Y saben qué es la dictadura? Que se acaban las libertades, que se acaba tu derecho a opinar, a pensar, y solamente tienes que hacer lo que te dicen que hagas. ¿Para mejorar? ¿Para que tengas mejores ingresos? ¿Para que tu vida mejore? No, porque el partido o el grupo que tiene el poder es el que manda. Así no es como se hacen las cosas. Y el Perú no puede caer en esa dictadura. De eso se trata este tema, más allá de las naturales circunstancias de crítica y de enojo que buena parte de la población tiene con razón y que debe ser atendido y que requiere un cambio en la manera de hacer política, pero democráticamente, siempre bajo el imperio de la ley y de la Constitución, no con violencia, no con caos, no con demagogia, no con populismo. Gracias, estimados amigos. Espero que nos podamos ver el próximo martes, siempre a las 7 de la noche, por Onda Digital Perú. Hasta entonces, consérvense bien. Nos vemos. Buenas noches.